me ha mostrado, el cual ha de bautizar al Cordero de Dios, que quitará los pecados del mundo. Sí, el Cordero de Dios, que es santo, necesita ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia. Oh, cuánto mayor es la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados en el agua. Y ahora quisiera preguntaros, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Mas, no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual entrar, habiéndoles puesto el ejemplo. Si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, con verdadera intención, arrepintiéndoos, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo al bautizaros. Sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador al agua, según su palabra, he aquí. Entonces recibiréis el Espíritu Santo. Ahora bien, después de haber entrado en la estrecha y angosta senda, os pregunto si ya quedó hecho todo. He aquí os digo que no. Porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en su reino. ¿Qué debéis hacer después que hayáis entrado en la senda? Que después que recibieseis el Espíritu Santo, ¿podríais hablar con lengua de ángeles? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Declaran las palabras de Cristo. Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su clase Ven Sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando Segunda de Nefi desde el capítulo 31 al capítulo 33 con el título Esta es la senda y corresponde a la semana desde el 18 al 24 de marzo. Estaremos analizando sobre la doctrina de Cristo y las últimas palabras que Nefi compartió a manera de conclusión a todo su mensaje contenido en Primera y Segunda de Nefi. Podemos decir que Primera y Segunda de Nefi marcan la pauta doctrinal de todo lo que es el libro de Mormón. Podemos decir que es como el resumen de lo que se verá en el resto del libro de Mormón en lo que respecta a la doctrina y lo que respecta a la doctrina de Cristo. Vemos un Nefi muy humilde que dice que no ha sido bendecido con tener mucho poder para escribir. Mas, sin embargo, muchos de nosotros hemos sido movidos espiritualmente al leer sus palabras, al ponerlas en práctica en nuestras vidas. Hemos sentido fuertemente el Espíritu Santo. Iniciaremos leyendo el capítulo 31 de Segunda de Nefi, donde habla acerca de el ejemplo que Jesucristo nos da a nosotros de obediencia hacia su Padre. Y en 2 de Nefi 31 vamos a leer desde el versículo 12 en adelante, dice:
Por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo. Por tanto, os hablaré claramente según la claridad de mis palabras. Porque mi alma se deleita en la claridad, porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres. Porque el Señor Dios ilumina el entendimiento, pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos, para que entiendan. Entonces, ahora Nefi comenzará a hablar acerca de Jesucristo, cómo Él, sin tener necesidad u obligación de ser bautizado, se bautiza para darnos el ejemplo a nosotros y para cumplir con toda justicia. Dice el versículo 4, por tanto quisiera que recordaseis lo que os he hablado. Por tanto quisiera que recordaseis que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado, el cual ha de bautizar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora bien, si el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, cuanto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados sí en el agua. Recordarán que cuando Jesús inició su ministerio, ya Juan el Bautista, quien era su primo, hijo de Isabel, prima de María, su madre, él estaba predicando en el desierto y muchas personas iban a bautizarse en las aguas del río de Jordán. Pues cuando llegó Jesucristo, era realmente un cumplimiento a la profecía del mismo Juan, que decía que el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Pues cuando viene Jesús para ser bautizado, o sea, su primo, él le dice, pero bueno, ¿cómo quiere que te bautice? ¿Quién soy yo para bautizarse? Y el Señor le dice, deja, conviene que se cumpla con toda justicia. Y así ocurrió su bautismo, y Nefi tuvo la oportunidad, 600 años de que esto ocurriera, de ver en visión que cómo sería el bautismo. El versículo 8 dice, por tanto, después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y entonces, ¿por qué Jesucristo hizo esto? Primero, para que se cumpla con toda justicia. Segundo, para darnos un ejemplo a todos nosotros. Y también para mostrarnos que el bautismo es una ordenanza salvadora. Es una ordenanza esencial que necesitamos todos recibir para poder llegar al reino de los cielos, a llegar a vivir con nuestro Padre Celestial. Entonces, Él nos da el ejemplo por delante. En Juan capítulo 13, versículo 15, me gusta mucho cómo el Señor, con la sencillez con la que explica la importancia del ejemplo. Él dice, Juan 13, 15, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces ya Él marcó la pauta y nos ha mandado a todos a bautizarnos, pero no bautizarnos en cualquier bautismo, sino realmente en el bautismo verdadero, que debe ser por la debida autoridad. Alguien que tenga la autoridad de Dios, como lo tenía Juan, es quien es llamado a bautizarnos, y debemos ser bautizados por inmersión, porque contiene un simbolismo de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero también al ser sumergidos en el agua, muere con nosotros el hombre o la mujer vieja. Y cuando salimos del agua, es como que resucitamos a una nueva vida y somos nuevas personas y nuevas criaturas. Por esa razón es que se lleva a cabo el bautismo por inmersión. De hecho, la palabra bautismo, su raíz griega, tiene que ver con sumergir un cuerpo debajo del agua. Bien, entonces, continuamos con el bautismo de Jesucristo. El versículo 10 dice, y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Por tanto, amados hermanos míos, podemos seguir a Jesús, a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre. Y el Padre dijo, arrepentíos y sé bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Cuando era misionero compartía muy a menudo esta escritura con los conversos, con las personas que estaban escuchando nuestro mensaje, y les invitaba a seguir el ejemplo de Jesucristo, porque aún Él, siendo santo, la única persona perfecta sobre toda la tierra, se bautizó. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para no bautizarnos? Y de hecho, bautizarnos por la debida autoridad. Algunos dicen, bueno, ya yo me bauticé, pero en realidad la gran pregunta, ¿la persona que te bautizó tenía la autoridad de Dios? ¿Podía decir que esa persona fue ordenado al sacerdocio, era un sacerdote
de Dios, porque dice en Hebreos que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Entonces, solamente aquellos que tienen autoridad para bautizar pueden llevar a cabo el bautismo verdadero como el Señor ha mandado. En el versículo 12 hay una promesa. Dice, a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo, como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. Esas son palabras poderosas. El Señor constantemente nos dio el ejemplo de cómo debemos manejarnos en todos los aspectos de la vida, cómo debemos tratar a nuestro prójimo, cómo debemos tratar a nuestros enemigos, cómo debemos tratar a los necesitados, cómo debemos actuar como verdaderos cristianos. Y Él nos dio el ejemplo por delante. Él dice, por tanto, seguidme. Y eso es hasta el título de todo este programa. El Señor nos llama a seguirle. Ven, sígueme. Si ven este cuadro detrás de mí, el Señor está llamando a esos dos pescadores que pueden ser Pedro, Simón Pedro y su hermano, bueno, algunos de sus seguidores eran pescadores. El Señor le dijo, síganme, o sea, dejen su red que yo les voy a convertir a ustedes en pescadores de hombres. Me encanta el versículo 13, a donde Nefi hace como una evaluación realmente de cuáles son todos los beneficios que recibimos y todas las bendiciones que recibiremos si seguimos al Señor con verdadera intención. Dice, por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo al Salvador y descendiendo al agua, según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y entonces podéis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Para poder obtener el Espíritu Santo y obtener el bautismo de fuego, y para poder hablar con lengua de ángeles, entonces tenemos que seguir con los primeros requisitos que están en la primera parte del versículo 13. Seguir al Señor con íntegro propósito de corazón. Seguir al Señor sin acción hipócrita. Seguirle sin engaño ante Dios y con verdadera intención. Entonces, arrepintiéndonos de nuestros pecados y testificando al Padre que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Entonces, cuando usted cumple con estos requisitos, entonces sí podrá recibir el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y entonces, ahí podrá hablar con la lengua de ángeles. El elder Bruce R. McConkie dijo con respecto a esto del bautismo de fuego, que se habla mucho en las Escrituras, dice, el bautismo del Espíritu es llamado el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, que es el santificador. Eso también está en Nefi 27, del 19 al 21. Dice, maldad, escoria, carnalidad, sensualidad y toda cosa mala se quema en el alma arrepentida, como si fuera por fuego. La persona limpia se convierte literalmente en una nueva criatura del Espíritu Santo y él es nacido de nuevo. En Mosía 27, de versículo 24 al 26, podemos aprender de lo que es el testimonio que compartió Alma Hijo cuando él realmente nació de nuevo, cuando él fue bautizado con fuego y con el Espíritu Santo. Dice, porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. No te maravilles de que todos los hermanos deben nacer de nuevo. Esto también en esta conversación en Juan capítulo 3, a donde Nicodemo habla con el Señor como en secreto y le pregunta que qué debe hacer para ser salvo, y el Señor le dice, bueno, tienes que nacer de nuevo. Entonces, si usted también tiene esa pregunta, ¿qué es lo que le toca hacer para ser salvo? Tiene que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa nacer del agua y del Espíritu, significa ser una criatura nueva, permitir que el Señor transforme tu vida y ya todo será distinto. La manera como comenzó a ver la vida Alma Hijo luego de esa experiencia transformadora fue muy distinta. La manera como Pablo cambió, que fue totalmente contrario
al Pablo que perseguía a los santos, que perseguía a la iglesia, que tenía odio por las personas que seguían la doctrina de Cristo, y se convirtió a ser el defensor más fuerte, el predicador o el misionero que más viajó, según nos consta en el Nuevo Testamento, defendiendo su testimonio de Jesucristo. Este cambio que ocurrió en estos hombres tiene que ver con el nacer de nuevo, ser una nueva criatura, permitir que el Señor ponga un espíritu nuevo dentro de nosotros. Por esto viene cuando cumplimos con estos requisitos. Y Nefi nos ha explicado en el versículo 13 cuáles serían realmente los pasos que una persona debe dar para nacer de nuevo. Y otra vez lo repito, seguir al Hijo con un íntegro propósito de corazón. O sea, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndonos de vuestros pecados y demostrar que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo por medio del bautismo. Y entonces ahí que viene el Espíritu Santo y el bautismo de fuego, que nos va a facultar para poder hablar con la lengua de ángeles. Más adelante hablaremos sobre la lengua de ángeles. Es importante que todo aquel que ha tomado sobre sí el nombre de Cristo, que se ha bautizado, que ha hecho estos convenios con Él, de seguirle a través de la ordenanza del bautismo, que perseveren hasta el fin. Porque dice el versículo 14, si después de esto me negáis, mejor os habría sido no haberme conocido. Muchas personas, luego de haber tenido tanta influencia por parte del Espíritu Santo, habiendo podido hablar con la lengua de ángeles, habiendo sido cambiado y transformado completamente, han negado al Señor, han negado el testimonio que recibieron del Señor a través del Espíritu Santo. Y el Señor dice que para esto mejor le hubiera sido no haberle conocido. El versículo 17, Nefi dice, por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor, porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la que debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Esa es la puerta, el bautismo es la puerta. Pero nadie abre la puerta y se queda parado en la puerta, sino que abre la puerta y sigue caminando. Por eso Nefi insiste en que tenemos no solamente que entrar por la puerta, sino perseverar hasta el fin. Dijo José Smith con respecto al bautismo: es lo mismo bautizar un costal de arena como un hombre, si no hace a la vista de la remisión de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. El bautismo de agua no es sino medio bautismo y no sirve para nada sin la otra media, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. En el versículo 19, ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Y ahora viene el consejo que Nefi nos da a todos aquellos que hemos entrado por la puerta. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Esa es la promesa. Si marchamos adelante con fe en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de amor por Dios y por todos los hombres, entonces si perseveramos y nos mantenemos realmente firmes en lo que hemos creído, rechazando las tentaciones, rechazando las distracciones, rechazando los vapores de tiniebla y manteniéndonos firmes, agarrados a la vara de hierro, no importa los vientos, no importa la oscuridad, no importa la burla, no nos soltamos de la vara de hierro, tomamos del fruto del árbol y no nos avergonzamos, y entonces así la garantía está de que podremos tener la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Es una promesa poderosa que Nefi quiso ponerla aquí al final de sus escritos, segundo de Nefi, capítulo 31, versículos 19 y 20. Bien, segundo de Nefi, capítulo 32, entonces, él sigue hablándonos acerca de lo que es el bautismo de fuego, lo que es el Espíritu Santo, y sobre todo lo que es la facultad de poder hablar en el lenguaje de los ángeles. Dice el versículo 2, ¿no os acordáis que os dije que después que hubiese recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lenguas de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles si no por el Espíritu Santo?
Ahora entonces nos manifiesta un misterio. Yo no sabía realmente esta parte hasta hace un tiempo. Dice que los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en la palabra de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Hoy en día, con tanta incertidumbre, con tantas preguntas que tenemos, con tantas dudas de a dónde vamos, qué hacemos, qué paso vamos a dar, en qué dirección nos dirigiremos, qué bueno es tener una brújula, tener algo que nos ayude a dirigir nuestras vidas hacia los caminos que realmente son productivos. Y Nefi nos dice aquí una clave. La clave es las palabras de Cristo nos van a decir todas las cosas que debemos hacer. Por eso se nos ha recomendado que en medio de nuestras inquietudes, cuando tengamos nuestras preguntas y tenemos que tomar decisiones importantes, que podamos sumergirnos en las Escrituras, pero que cumplamos también con otros aspectos que son importantes y que son previos a la revelación. Moroni nos dice en Moroni capítulo 10 que tenemos que meditar, pero también que tenemos que buscar ese espacio de tranquilidad y paz que es apropiado para recibir la inspiración. Nos han enseñado los profetas que a través de las Escrituras el Señor nos habla. Nosotros le hablamos a Él orando, pero Él nos habla a nosotros a través de las Escrituras. No sé si les ha ocurrido que a veces está uno leyendo las Escrituras y le llegan una ráfaga de pensamientos que nada tienen que ver con lo que estamos leyendo, sino es que estamos preparados para recibir más. Y el Señor nos hace saber cosas que no nos la haría saber de otra manera. Por eso es que esta promesa de Nefi, de que la palabra de Cristo nos va a decir las cosas que tenemos que hacer. Que el Señor mismo dijo en Juan 16, versículo 22 y 23, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. También nos enseñó en el versículo 26 del capítulo 14 de Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a seguir leyendo acá a ver cómo Nefi también nos enseña acerca de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a entender realmente la voluntad del Señor con respecto a nuestras vidas. Versículo 5. Porque aquí os digo otra vez que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Todas las cosas que usted tiene que hacer, a través del Espíritu Santo usted puede llegar a saberlo. En Moroni también, en el capítulo 10, versículo 5, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Entonces, qué bueno que el Señor nos ha dado a través de sus profetas esas guías. Nos dice claramente cuál es la fuente verdadera de revelación y que solamente a través del Espíritu Santo usted puede llegar a saber si algo es verdadero, ya sea algo de la doctrina de la iglesia o ya sea cualquier situación que usted necesite, la guía del Señor, cualquier pregunta que usted tenga, a donde sea necesario que Él sea quien se manifieste a usted y que le haga saber su voluntad. Entonces, dice el versículo 7, que yo, Nefi, no puedo decir más, el Espíritu hace cesar mis palabras y quedo sola para lamentar a causa de la incredulidad y la maldad, y la ignorancia y la obstinación de los hombres. Por tanto, no quieren buscar conocimiento, ni entender el gran conocimiento cuando les he dado con claridad, sí, con toda la claridad de la palabra. Eso es, él lo pudo ver en ese tiempo y nosotros hoy en día también lo vemos. ¿Cuántas personas se le enseña la claridad de la palabra, la sencillez del Evangelio, mas sin embargo no lo quieren aceptar? No es la primera vez en la historia de la humanidad en donde algo por ser tan simple y sencillo es rechazado. Ocurrió en la época del pueblo de Israel en el desierto con Moisés, que por la sencillez que suponía el mirar una serpiente de bronce, se podían sanar y sus vidas podían ser rescatadas, podían curarse.
Mas sin embargo, muchos por verlo tan simple y sencillo, se rehusaron a ver y por no ver entonces murieron. ¿Cuántas personas hoy en día no quieren ni siquiera ponerle la mano al libro de Mormón? No quieren escuchar nuestro mensaje porque lo rechazan sin ni siquiera ver, sin ni siquiera probar. Les invitamos a todas las personas que nos den la oportunidad, que le den la oportunidad al libro, que lean el libro. Y antes de decir que el libro no es verdadero, que lo lean. Y la promesa está allí. Si lo hacen con verdadera intención, el Señor les va a manifestar que es un libro de Dios, que es un libro de Él, escrito por sus profetas para nosotros hoy en día. El versículo 8 habla de que el Espíritu Santo enseña al hombre a orar. Porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Así que cada vez que usted sienta que no debe orar, haga la oración. Ore al Señor. No diga palabras vanas. Abra su corazón y dígale todos los deseos que usted tiene dentro de usted. Todos sus anhelos. Y las promesas están de que Él le va a escuchar. Porque el espíritu malo es el que te dice no ores. Todavía si hacemos algo, cometemos un error, cometemos una gran falta delante del Señor, entonces ese espíritu malo nos dice, ¿para qué vas a orar? Tú no mereces que Dios te escuche. Tú eres indigno de hablar con Dios. Y allí tenemos nosotros que sacudirnos y decirle a Satanás, aléjate de mí, como le dijo Jesucristo. Porque el Señor está allí esperándonos con los brazos abiertos. Y no importa cuántas veces pequemos, si nos arrepentimos de corazón, Él está dispuesto a perdonarnos. El versículo 9. Mas he aquí os digo que debéis orar siempre y no desmayar. Es un detalle. Oramos muchas veces, pero desmayamos fácilmente. Perdemos la fuerza, perdemos la intensidad, dejamos de ser realmente insistente. Y nuestra fe no es diligente, sino que es una fe que desde que llega el sueño, desde que viene alguna otra distracción, sencillamente nos olvidamos. Y a veces oramos por algo que entendemos que es muy importante y que creemos que debemos conseguirlo ya mismo. El Señor tiene su reloj y usualmente el reloj del Señor no anda con el mío. El reloj y el tiempo de Él es diferente a su tiempo porque sus pensamientos son muy diferentes a los míos. Y Él que ve el fin desde el principio sabe lo que más me conviene. Pero muchas veces yo quiero la cosa para ya mismo. Pero tenemos que ser insistentes, tenemos que orar sin desmayar, no cansarnos de orar. Muchas veces yo he sido culpable de esto, que he estado orando mucho por algo, pero después con el tiempo voy bajando la intensidad y sencillamente dejo de pedir por esto. Mas sin embargo, las promesas están para aquel que persevere hasta el fin. Y no debemos desmayar, ni cansarnos de orar y de pedir. Que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Ahí está la clave. No hagamos nada en el Señor sin que primero oremos y le dediquemos a Él la obra que estamos haciendo. No importa si es algo personal, no importa si es algo de nuestro llamamiento en la iglesia, no importa si es en el trabajo, debemos orar constantemente. Oremos cuando nos toque un examen, oremos cuando nos toque ir al médico o para una operación, para una consulta. Oremos cuando nos toque una conversación difícil con un hijo o con alguien de la familia. Oremos cuando salgamos de la casa. Oremos por nuestro llamamiento, por las personas que bajo nuestra responsabilidad, para que el Señor consagre nuestra obra, para que nuestra obra sea para el beneficio de nuestras almas. Ese es un consejo muy potente, muy importante. Nefi nos ha enseñado la importancia de seguir el ejemplo de Jesucristo a través de seguir su doctrina, la importancia de perseverar hasta el fin, la importancia de ser digno de recibir el Espíritu Santo, porque a través de eso tenemos la promesa de que hablaremos con lengua de ángeles y también la promesa de que a través de la doctrina de Cristo, a través de la enseñanza de Cristo, sabremos todo lo que tenemos que hacer con nuestras vidas y que a través del Espíritu Santo se nos enseñarán las cosas que de ninguna otra manera podríamos aprender. Vamos a pasar ahora a 2 de Nefi capítulo 33, el cual es el último capítulo de 2 de Nefi. Es ya como lo último que Nefi escribe para nosotros y lo hace realmente hablando acerca de que en el futuro realmente nos veremos. Un día nos veremos cara a cara y Él va a testificar delante de nosotros
y delante del Señor de que sus palabras fueran verdaderas, y nosotros ya ahí sabremos si no tendremos realmente excusa para no creer, porque el Señor mismo estará junto con él. Dice el versículo 1, ya él se disculpa diciendo que no es tan poderoso para escribir como para hablar, porque cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Esta parte es importante. Hay una gran diferencia entre lo que es convencer y convertir. El que convierte solamente llega a la mente. La conversión llega al corazón. Por eso es que no importa la interacción que tengamos con nuestros hermanos, no importa que cuando discursemos utilicemos palabras muy rebuscadas y demostremos lo sabios que somos y cuántas palabras hermosas sabemos que los demás a lo mejor no dominan. En realidad esas palabras, si van sin el Espíritu Santo, solamente llegarán hasta la mente de la persona, pero no llegarán al corazón. Cuando lleguen al corazón, entonces sí será a través del Espíritu Santo y producirá cambios. Usted, me imagino que como yo, se acordará de ocasiones en donde las palabras de alguien, un discursante, cualquier hermano que dio un discurso, el obispo, o una conferencia de estaca, o una conferencia general, las palabras que escuchamos llegaron a nuestros corazones y tomamos decisiones de hacer cambios en nuestras vidas. Y es posible que ni siquiera nos recordemos cuáles fueron las palabras, pero sí nos acordamos de cómo nos sentimos. Me recuerda en Lucas cuando esos dos discípulos iban caminando hacia la ciudad llamada Emaús. Iban hablando acerca de los acontecimientos que habían ocurrido anteriormente con respecto a la muerte y crucifixión de Jesucristo. Dice que se le apareció un hombre y comenzó a hablarle sobre las Escrituras y sobre la profecía que se estaban cumpliendo en esos momentos. Y ellos caminaron con él hasta casi llegando al pueblo y hasta le invitaron a cenar. Y dice que él se desapareció de entre ellos. Pero lo importante es lo que ellos dicen. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras. O sea, muchas veces no es que usted recuerde las palabras que se dijeron, sino cómo te sentiste cuando escuchaste. Yo a lo mejor aspiro, no a que usted recuerde la palabra que yo estoy diciendo, sino cómo usted se está sintiendo mientras yo estoy hablando. Si le hago sentir realmente en su corazón un deseo sincero de cambiar, mejorar su vida, pues entonces debe ser que estoy hablando por el poder del Espíritu Santo, porque este no llega solamente a la mente, sino también al corazón. Ahora, versículo 2 dice, pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y la consideran como nada. Esto ya lo hemos visto muy a menudo. Las personas que se quieren burlar de las Escrituras, especialmente las Escrituras modernas, que han sido restauradas en este tiempo, y lo desechan como que no tiene valor realmente. Ahora Nefi dice, mas he aquí yo, Nefi, he escrito lo que he escrito, lo estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo. Porque continuamente ruego por ellos de día, y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos, y clamo a mi Dios con fe, y sé que él escuchará y clamo a mi Dios con fe, y sé que él oirá mi clamor. Y dice que las palabras que él ha escrito en su debilidad serán hechas fuertes para ellos, porque lo persuaden a hacer el bien. Les hacen saber acerca de sus padres y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en él y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Ahora, Nefi se aseguró de que estas palabras cumplieran con el siguiente requisito. Hablan ásperamente contra el pecado. Por tanto, nadie se enojará con las palabras que he escrito, a menos que sea del espíritu del diablo. Recordarán el 1 Nefi 16, versículo 2, a donde los hermanos de Nefi, Lamán y Lemuel, se quejaban de que las palabras que él les decía eran palabras fuertes y duras. Sin embargo, Nefi le dijo, bueno, las palabras de verdad son duras para los que son inicuos. Entonces, si una persona se encuentra estas palabras muy ásperas y muy duras, es posible que no esté obedeciendo los mandamientos del Señor. Es posible que esté entre el grupo de aquellos que son inicuos y que no tengan el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del diablo. En la Doctrina del Convenio 16, versículo 32, el Señor incluso le habló a José Smith de cuál sería la actitud de muchas personas con respecto a esas palabras que están en el libro de Mormón. Él le dice, y aquí publicarán esto, y Satanás endurecerá el corazón del pueblo, agitándolo a la ira en contra de ti, para que no crean mis palabras. Miren qué pasa. Me he dado cuenta de que José Smith
como profeta, tiene más adversarios, tiene más enemigos que el libro de Mormón. O sea, mucha gente cree en el libro de Mormón, respeta y admira el libro de Mormón. Incluso muchos dicen tener un testimonio del libro de Mormón, pero no tienen un testimonio de José Smith. Entonces, ¿cómo puede ser el libro de Mormón verdadero si la persona o el profeta por medio del cual vino el libro no lo es? O sea, hay una contradicción. Entonces, el Moroni incluso le dijo a José Smith que su nombre iba a ser tomado para bien y para mal en todo el mundo. Y hoy en día, miles y miles y miles de páginas en internet, videos y libros que se han escrito desde hace más de 100 años, hablan en contra de este joven profeta. Ahora, con el libro de Mormón nadie ha podido. Y cualquiera que lo lee va a saber que es verdadero. Va a saber que habla de Cristo, que profetiza de Cristo, que enseña de Cristo. Y es el libro que más menciona a Jesucristo. Cada versículo y medio menciona a Jesucristo en uno de sus nombres. Pero eso estaba profetizado. Y Satanás realmente ha desatado su ira contra el profeta del Señor y contra la obra que él llevó a cabo. Mas, sin embargo, usted y yo podemos sentirnos seguros si oramos, si constantemente mantenemos nuestro testimonio activo, si mantenemos la lámpara de nuestro testimonio encendida, a través de hacer las cosas simples y sencillas, de leer las Escrituras, de perseverar hasta el fin, como dice Nefi. Y se persevera haciendo lo correcto y lo justo, no separándonos del camino que hemos iniciado cuando vengan las dificultades, sino aferrarnos firmemente a esta barra de hierro que es la que nos va a llevar finalmente al árbol de la vida y disfrutar de todas las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. En el versículo 10, Nefi hace énfasis nuevamente en la importancia que tiene creer en Cristo, en que él, como escritor, como profeta, su intención siempre fue persuadir a las personas a seguir a Cristo. Esa es toda la intención que tiene el libro de Mormón, invitar a todas las personas a venir a Cristo. Dice el versículo 10, y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos y todos los extremos de la tierra, escuchad esas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en esas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en esas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Y si no son las palabras de Cristo, juzgad, porque en el postrer día os manifestará con poder y gran gloria que son sus palabras. Será muy interesante lo que pasará en el postrer día, a donde el Señor entonces le hará saber a todo el mundo que estas son sus palabras, que no solamente Él le habló al pueblo de Israel, su pueblo amado, sino que Él ama a todos sus hijos, y así como se manifestó a su pueblo en el lado oriental, en la parte oriental del mundo, en Israel, en esa zona, y lo que vivieron, lo escribieron en la Biblia, también Él se manifestó a su pueblo en esta parte del mundo, lo que es el continente americano. Y de hecho, se habla de que ha hablado también, se habla de que Él ha manifestado su voluntad también a otros pueblos, porque es un Dios universal, que muestra su amor a todos sus hijos sin importar la tribu, la raza, pueblo y lengua. Entonces no podemos solamente pensar que Él se conformó con hablarle a un solo pueblo, porque todos somos sus hijos y el sacrificio expiatorio de Jesucristo nos cubre a todos. Dice Nefi en el versículo 11, ante su tribunal nos veremos cara a cara, vosotros y yo, y sabréis que Él me ha mandado escribir estas palabras a pesar de mi debilidad. Nefi estaba convencido de que un día ya estaremos todos delante de Dios y toda verdad será revelada. Y ya allí no habrá espacio para conjeturas ni para dudas, porque estaremos delante de Dios. Y ahí entonces Él va a llamar entre sus hijos a Nefi, vengan, Nefi, párate aquí. Y entonces le va a decir a la gente, miren, este era Nefi, el que escribió una buena parte del libro de Mormón. Entonces se acuerdan que él dijo que usted y él se iban a ver cara a cara. Pues mírenlo ahora, todo lo que él escribió es verdadero. Así que todo aquel que se burló, todo aquel que no le dio importancia,
ahora entonces saben de que eso es verdadero. Entonces Nefi, para despedirse, dice que todo lo que él escribe lo sella en la tierra, para que sea presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio, porque así me lo ha mandado el Señor, y yo debo obedecer. Amén. Dice el 13 que él clama desde el polvo, como dice en Isaías, que previamente lo habíamos estudiado. El libro de Mormón es el registro bíblico más centrado en Cristo jamás publicado. Cada doctrina dentro de sus portadas no es sino un apéndice del tema central, el testimonio de que Jesús es el Cristo. Todos los que crean en Cristo creerán las palabras de este libro. Uno no puede creer verdaderamente en la Biblia y al mismo tiempo no creer en el libro de Mormón. No hay persona en la faz de la tierra, dijo Brigham Young, quien ha tenido el privilegio de aprender el Evangelio de Jesucristo de estos dos libros, la Biblia y el libro de Mormón, que pueda decir que uno es verdadero y el otro es falso. Ningún santo de los últimos días, ni hombre ni mujer, puede decir que el libro de Mormón es verdadero y al mismo tiempo decir que la Biblia es falsa. Si uno es verdadero, ambos lo son. Y si uno es falso, ambos son falsos. Creer las palabras de uno es creer las palabras de ambos. Eso es lo que dice en Mormón, capítulo 7, versículo 9. Dice, porque aquí se escriben esos con el fin de que creáis en aquellos. Y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Hermanos, con esto terminamos la clase de hoy. Terminamos también los escritos de Nefi en el libro de Primera de Nefi, Segunda de Nefi, sellado con este testimonio tan firme de este profeta acerca de Jesucristo, acerca del ejemplo de Jesucristo. No había una mejor manera para terminar su mensaje que testificando de Jesucristo, testificando de que fue Él quien lo inspiró a escribir lo que escribió y terminando enfatizando de que Cristo es la parte central de nuestra creencia y que la doctrina de Cristo es la que nos llevará finalmente a obtener todas las bendiciones prometidas en el plan de salvación. Hermanos, el libro de Mormón es un libro maravilloso, es un libro que ha podido soportar todos estos años de persecución, pero nadie ha podido demostrar que el libro realmente contradice las escrituras que conocíamos anteriormente como la Biblia. Es un libro que viene junto con la Biblia a complementar lo que es el testimonio de Jesucristo. Y ambos en nuestras manos, como dice en Ezequiel, se convertirán en uno solo. Y vendrán para desafiar la mentira y las doctrinas falsas que se predican hoy en día en el mundo. Yo sé que ambos libros son verdaderos y estoy tan feliz por tener el privilegio de tener conmigo más de las escrituras, más de las revelaciones de Dios para nosotros hoy en día. He aprendido muchísimo de Nefi, del jovencito Nefi, del valor que tenía, de su diligencia, de su proactividad, de alguien que no dudó y que nunca se quejó, no importa las circunstancias por las que pasó. Aprendí bastante acerca de cómo debemos comportarnos con nuestros familiares, especialmente si no creen en nuestro mensaje y si intentan hacernos daño. ¿Cuál debe ser la actitud de un verdadero cristiano? Nefi pudo soportar todas estas cosas y hoy en día es un excelente ejemplo para nosotros como padres, como hijos, como hermanos, como seguidores de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga para que podamos poner en práctica las enseñanzas de este profeta, cuyo único fin fue enseñarnos con claridad acerca de Jesucristo y la importancia que tenía su mensaje y que Él es la parte central y principal de todo el plan de salvación. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Le agradezco mucho el seguimiento que dan a estas clases y les invito que por favor, si usted entiende que el contenido de estas clases en videos pueden servirle de ayuda a otras personas, que usted pueda compartirlo. Comparte esos videos en sus redes sociales, compártalos a través de WhatsApp, de Facebook y también denle me gusta y me gustaría mucho también leer sus comentarios, saber desde dónde me está siguiendo y también escuchar sus sugerencias. Muchas cosas puede ser que se pasen. El libro de Mormón es un libro tan amplio, podemos aprender tanto a través del Espíritu Santo o el Espíritu de profecías en nosotros y de acuerdo con nuestra preparación y la voluntad del Señor usted puede entender, comprender más cosas o entender el mensaje del Señor
de una manera que a lo mejor yo no lo pueda ver. Y me encantaría mucho que usted me comentara. Y de esa manera podemos crecer y nos edificamos juntamente.